Bendiciones, hermanos, un placer una vez más estar con todos ustedes para compartir esta célula en línea. Hermanos, en esta ocasión vamos a compartir una pequeña enseñanza para que ustedes ahí en la célula lo deliberen después de estos primeros 20 minutos. Tomen nota y puedan conversar entre ustedes. Este tema es un tema que durante toda la vida uno como cristiano lo ha escuchado, pero vamos a darle a recalcarlo esta vez, y es el tema sobre la siembra y la cosecha. Pero la siembra y cosecha no estamos hablando en esta ocasión de dinero, sino de la cosecha del pecado. Y voy a leerles en el libro de Jueces, capítulo 1, versículos del 4 al 7, lo siguiente que dice la palabra. Les repito, el tema es la cosecha del pecado. Y dice la Biblia en Jueces 1, 4 al 7, y subió Judá y entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. Cuando dice subió Judá, está hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando entró a la tierra de Canaán, ¿verdad? Que había sido dada por Dios a los israelitas. Dice, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres, y hallaron a Adoni-Besec en Besec y pelearon contra él. Y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Besec huyó y le siguieron y le prendieron. Y escuche, este pasaje seguro usted dice, ¿cuándo? Yo nunca había leído eso en la Biblia, pero bueno. Vaya a Jueces 1, 4 al 7. Y dice que cuando le prendieron, le cortaron los pulgares de las manos y de sus pies. Entonces dijo Adoni-Besec, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Hermanos, les decía que hoy vamos a hablar sobre el tema de la cosecha, ¿verdad? Pero sobre todo la cosecha del pecado. Y vamos a hablar, tratar de en estos 20 minutos que nos quede bien claro en nuestros conocimientos, ¿verdad? En estos versículos, hermanos, estamos viendo un claro ejemplo sobre lo que es la ley de la siembra y la cosecha. En esa época, el pueblo de Israel, les decía, estaban entrando a la tierra de Canaán. Y cuando ellos entraron a la tierra de Canaán, hermanos, acuérdense, todos los que me están viendo y escuchando, que no es que ellos entraban a un lugar y eran unos prados verdes y unos frutos de la vid, ¿verdad? Solitos, pues nada más ellos. No, ellos tenían, el Señor les dijo, entren a ese lugar y poséanla. O sea, Canaán estaba con el ejército de los cananeos, y también dice la palabra de Dios, o sea, la gente que vivía en Canaán, y también el fereceo, dice la palabra. Pero cuando ellos entraron ahí, los israelitas, cuando ellos colonizaron la tierra de Canaán, dice que derrotaron a un rey llamado Adoni-Besec. Vaya otra vez al pasaje que les mencionamos al principio y vea la historia ahí. Adoni-Besec. Este Adoni-Besec dice que los israelitas le cortaron los pulgares de la mano y de los pies. Pero lo interesante de esto, de este trato que le dio Judá a este rey, es que este hombre anteriormente, en años anteriores, ¿verdad? Él había hecho exactamente lo mismo, hermanos, con otros reyes. Y lo que nos enseña este pasaje es que su mal se le devolvió como un boomerang, ¿verdad, hermanos? Entonces dice la palabra que estábamos leyendo, Adoni-Besec dijo, 70 reyes, cortados de los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Hermanos, esto nos muestra que este hombre recibió la cosecha de su pecado, y así como él hizo mal a otros, ese mismo mal se le devolvió y lo alcanzó para su ruina. Entonces, hermanos, en esta ocasión vamos a hablar sobre la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, hermanos, la Biblia nos advierte constantemente, mis amigos, mis hermanos y hermanas, que nadie se confíe que podrá evadir las consecuencias del pecado. Y así como en la naturaleza existen leyes y reglas, lógicamente en la naturaleza espiritual también, hermanos, se han leyes las cuales no debemos de ignorar. Y una de esas, una de las más importantes es la ley de la siembra y la cosecha. Y eso significa que lo que usted siembra, eso exactamente va a cosechar.
En el libro de Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre, y escuchen lo que estoy diciendo, hermanos, por favor, todo lo que el hombre, está hablando singularmente, sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, y esta es la diferencia, ¿ah? El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Ahí está la diferencia. Cuando uno siembra para la carne, o cuando uno siembra desde la carne, desde que nosotros en tiempos pasados, lo que nosotros sembrábamos, eso íbamos a recoger. Pero dice que el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gálatas 6, 7 al 8. Hermanos, ¿qué significa eso? Vamos a ver. Tal vez usted al principio de este mensaje que estamos dando, dice, entonces lo que yo hice cuando yo era inconverso, ¿lo voy a pagar ahora que soy cristiano? No, porque dice que lo que usted siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero lo que usted siembra en el espíritu, a partir del momento que usted entrega su vida a Cristo, entonces del espíritu segará vida eterna. Entonces, si usted, hermanos, siembra frijoles, mi querido hermano, mi querida hermana, si usted siembra frijoles, lógicamente, ¿qué va a recoger? Frijoles, ¿verdad? No va a recoger maíz. Si usted siembra tristeza, si usted está constantemente sembrando problemas en su hogar, desánimo, ¿qué va a cegar, hermano? ¿Qué va a cegar? ¿Verdad? Lógicamente lo que usted siembra cosecha, ¿verdad? Pero el problema es si uno siembra algo, ¿verdad? Si, digamos, hay personas conflictivas en los hogares, ¿verdad? Hay personas conflictivas, siempre están discutiendo, siempre son negativos, pero esperan que la otra persona sea súper positiva. Eso es imposible. Ahora, digamos, usted siembra en un mismo campo, en un campo de 1 hectárea, y la mitad de la hectárea usted siembra frijoles y la otra mitad usted siembra maíz. Lógicamente que el que siembra frijoles va dentro de la misma hectárea, que en este caso estoy usando una metáfora, una comparación, una símil con nuestros hogares. O sea, usted está en su casa y usted dice, pastor, pero ¿cómo hago? Yo soy cariñoso, yo soy cariñosa, pero mi cónyuge, mis hijos, no, son así conmigo. Hermana o hermano, siembra lo que Dios te ha dado a ti para sembrar. Siembra amor, siembra cariño, siembra misericordia. Y usted va a recoger amor, cariño y misericordia. Pero en la misma casa, en la misma hectárea, otros estarán sembrando otra cosa, ¿verdad? Y en este caso y usted dice, pero si es que mi esposo está siendo complicado conmigo y tu hermana, usted va a aprender en medio de todo esto que, como dice el pasaje anterior, dice que lo que el hombre segare, o sea, lo que usted siembre singularmente, eso recogerá. Entonces a veces hay injusticias dentro de los mismos hogares, pero hermanos, nosotros tenemos que decir, bueno, yo siembro lo que yo espero que se me va a devolver. Ahora, ¿de dónde lo va a esperar usted que se le devuelva? ¿De las personas que te pueden fallar? No, de nuestro Señor Jesucristo. Uno siembra para que Dios, porque vea lo que dice la palabra, no me crea lo que yo le digo, crea lo que dice la Biblia. Dice, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, hermanos, si se siembra para el pecado, del pecado se cosechará su ruina y condenación eterna. Pero si se siembra para Dios y su justicia, cosechará para la vida eterna. Entonces, hermanos, quiero decirle también, mi querido hermano y mi querida hermana, que el tiempo de la cosecha, dígalo conmigo, lleva su tiempo, ¿verdad? El tiempo de la cosecha lleva su tiempo. Hay muchas personas, y vamos a leer un pasaje rápidamente que está en el libro de Éxodo capítulo 14, versículos 27 y 28. Éxodo 14, 27 y 28. Dice así, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras de ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Hermanos, la segunda ley de la siembra y la cosecha que debemos considerar es que el tiempo de la cosecha lleva su tiempo. Hermanos, hay personas
que están sembrando y quieren que esa siembra en 3 días dé frutos ya. Hermanos, no sé si usted alguna vez ha sembrado. Yo creo que la mayoría de nosotros por lo menos hicimos el experimento en la escuela donde usted sembraba un frijolito en un vaso de Gerber, un vaso de vidrio. Pero usted sembraba un frijolito y usted seguro al día siguiente iba a ver cómo, y no se veía nada. Y 3 días después no se veía nada. Y como a partir del 4.º día empieza a verse el frijolillo donde va saliendo. Y así van pasando los días hasta que sale una matita de frijoles, ¿verdad? Hermanos, así es la ley, digamos, del que siembra. Sembrar lleva su tiempo, hermanos. Y hay gente que quiere que sea el tiempo de él. O sea, lo que usted está sembrando, lo único que usted tiene que hacer es cuidar su siembra. Cuide su siembra. Hermanos, muchas personas se desesperan en el trabajo, jefes ingratos, no les hacen aumento de salario, no les hacen promociones, hermanos, pero cuida tu siembra, poda tu siembra. Algunos de nosotros estuvimos en el campo, aquí se siembra frijoles y bueno, lo que hemos sembrado, hermanos, y hay que cuidar. No solamente hay que sembrar, sino que hay que cuidar. Cuando viene el animalito, el venadito, viene un garrobo y se coman los cogollitos ahí de lo que usted acaba de sembrar, uno tiene que cuidar lo que siembra. Porque si usted lo que siembra, usted llega al Señor, Señor, te entrego mi vida y todo, bueno, estoy esperando X cosa, ¿verdad? Pero escuche, la palabra lo dice, lo que usted siembra, eso va a cosechar, ¿verdad? Entonces hay que cuidarlo. El caso que acabo de leerles del pasaje de Éxodo capítulo 14, 27 y 28, nos muestra, hermanos, algo muy interesante. Dice la palabra que durante mucho tiempo los egipcios trataron de disminuir el crecimiento de los israelitas y por eso decretaron que todos sus bebés fueron arrojados al río Nilo y se murieron ahogados. Y así pasó, ¿se acuerdan? Eso lo dice Éxodo 1:22. El faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Entonces, años más tarde, cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud, el Señor le devolvió a los egipcios la misma maldad que habían cometido y así cuando intentaron cruzar el Mar Rojo, perecieron todos ahogados. Escuche, ¿verdad? ¿No se acordaba de ese pasaje? ¿Se acuerda cuando Moisés fue rescatado por la hija del faraón? Es que su mamá y su hermana, bueno, su madre lo puso en un canasto en el río para salvarlo porque ya había un decreto que todo hijo varón muriera ahogado. ¿Y cómo fue que perecieron los egipcios cuando andaban persiguiendo al pueblo de Israel? Todos murieron ahogados y dice la palabra, no quedó ni uno. Una vez más, a través de la historia de la Biblia, vemos que lo que usted siembra, cosecha. Entonces, hermanos, quiero decirles que, bueno, los israelitas seguro cuando pasó aquello, las mamás y las hermanas, las hijas que quedaron, ¿por qué Dios haznos justicia? Nos mataron a nuestros hijos, nos mataron a nuestros hermanitos, ¿verdad? En el caso de Moisés fue salvo por la misericordia de Dios en un canasto, pero dice la Biblia que ya habían pasado más de 80 años desde que Egipto había hecho el mal al pueblo de Israel y por eso, años más tarde, el mal los alcanzó, dice la palabra. ¿Por qué? Porque ellos habían sembrado maldad para con el pueblo de Israel y por eso años más tarde ese mismo mal los alcanzó y cosecharon el mismo mal que habían cometido. Así que mis queridos hermanos, yo quiero decirles que la ley de la siembra y la cosecha está a través de todas las escrituras. Y un ejemplo muy claro también podemos verlo, bueno, cuando Jacob, ¿verdad? Ustedes que saben que Jacob engañó a su padre por la primogenitura. Vaya la palabra porque por tiempo no podemos estudiar todo lo que Jacob hizo, ¿verdad? Pero su padre estaba a punto de morir y él se puso piel de oveja en sus brazos y su papá creyó que era su hermano Esaú y lo engañó. Bueno, el principio es que Jacob engañó a su papá. Pero hermanos, dice la palabra de Dios, que se cosecha, escuche lo que le digo, se cosecha en mayor proporción de lo que siembra. Y esto es una ley natural, Cuando nosotros teníamos hace muchos años allá en Parrita, por allá mi papá tenía una pequeña finca, hermanos, uno sembraba tal vez un cuartillo de frijoles, un cuartillo son como una olla mágica más o menos, de frijoles. Cuando uno sembraba eso cosechaba hasta 12 quintales de frijoles. Un poquito de frijoles daba 12 quintales, digamos 12 sacos
de frijoles. Entonces, hermanos, se cosecha en mayor proporción de lo que se siembra. Entonces, en el caso de Jacob, que engañó a su papá, sabemos en la historia más adelante que él también fue engañado por su suegro. Acuérdese que le dijo que le iba a dar una hija de 7 años y cuando cumplió los 7 años por esa hija le dijo, no, tienes que trabajar otros 7 años por la otra hija, y se llevó la segunda. Y luego dice la palabra de Dios que, bueno, el suegro lo engañó, y ni para qué decir el engaño que sufrió cuando sus hermanos, ¿verdad? Lo que pasó con su hijo José, ¿verdad? Entonces, él había hecho algo a su padre y el tiempo le cobró la factura. Pero, hermano, yo lo que quiero decirle es que lo que usted cosecha, poco, lo recogerá mucho. Entonces, hermano, no se asuste por lo que le estoy diciendo. Lo que le estoy diciendo es que si usted siembra para el Señor, recogerá mucho también para el Señor, ¿verdad? Estas palabras, hermanos, nos ayudan a nosotros a reflexionar que si uno siembra para mal, va a cosechar para mal. Pero si usted siembra para bien, recogerá demasiado para bien. Ahora, en el libro de Mateo capítulo 25, versículos 51-52, dice así: uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. ¿Qué significa eso? Jesús presentemente está repitiendo otra vez que lo que usted siembra cosecha. Dice que los que siembran a espada, ¿verdad? Vamos a leerlo otra vez. Dice claramente, porque todos los que toman espada, a espada morirán. Entonces es la ley de lo que usted siembra, cosecha. Entonces, en estas palabras Jesús nos puede ayudar a reflexionar acerca de lo que realmente estamos cosechando, ¿verdad? El que mata espada, espada morirá. El que engaña será engañado. El que siembra terror, discordia y pleito, también cosechará esto, y así sucesivamente. Lo más importante, hermanos, es que revisemos lo que estamos sembrando. Porque si es malo, solo sembraremos para nuestra propia condenación eterna. Pero si nosotros sembramos en justicia y fe, cosecharemos vida eterna. Hermanos, hace poquito escuché una frase muy linda. Y bueno, todo basado en la palabra de Dios. Y es que lo que sale de la boca del hombre, eso es lo que se le devolverá al hombre. Por ejemplo, si usted solo palabras de bendición para usted, para su vida, para sus hijos, para su familia, eso es lo que usted, porque eso es lo que usted está sembrando. Dios dijo, hágase la luz. Dios dijo, hágase la luz. Salió de la boca de Dios. No fue que Dios llegó y hizo así y que la luz se imaginó que Dios quería. No, Dios dijo hágase la luz. Nosotros tenemos que proferir nuestras bendiciones. Nosotros tenemos que abrir nuestra boca. Queremos que nos vaya bien, declárelo en el nombre de Jesús. Pero declare, hermano, siempre en fe. Hermano cristiano, hermana que usted me está escuchando, le estoy hablando a usted que conoce al Señor. Dejemos ya el engaño, dejemos ya las envidias, dejemos los pleitos, porque lo que usted siembra cosechará. Pero siembre amor, siembre justicia, siembre paz, y eso cosechará según la palabra de Dios. Entonces, en conclusión, hermanos, por esto mismo es importante sembrar, hermanos, en justicia. Y el primer paso para creer en Jesús y renunciar a nuestros pecados, porque solo así cosecharemos vida eterna y escaparemos, hermanos, del infierno. Hermanos, en estos tiempos de crisis, y por eso este mensaje de esta noche, en estos tiempos de crisis, lo que queremos nosotros como pastores, líderes, como la palabra nos envía a nosotros, es declarar lo que hay en la palabra y dejarle claro, mi querido hermano y hermana, que lo que usted confiese, que lo que usted diga, pero sobre todo lo que usted siembre, eso cosechará. Está escrito desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y dice la palabra, cielo y tierra pasará, pero mis palabras nunca pasarán, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, yo les invito esta noche a través de esta pequeña enseñanza, hermanos, de que deje lo negativo y empiece a sembrar en lo positivo y recogerá abundantemente. Que el Señor le bendiga y que tenga una feliz vida.